Este mismo día, 31 de marzo del 2024, pero hará como unas 2 horas, externé mi opinión de que, siendo López un fracaso como presidente, un narcopresidente que creó un narcoestado y además un estado sin orden jurídico, a pesar de ello, la gente lo sigue, lo consideran como un ídolo, le profesan devoción, una religiosidad propia de un fanático. Y ahora resulta que López no solamente está apoyado por fanáticos, por sujetos que además a los cuales se les paga, también lo han idealizado como un dios. Pero en su circo, un periodista le interpeló que por qué razón el gobierno está recibiendo corruptos del PRI y del PAN, y que inclusive un caso de nepotismo es el de un diputado Mier, quien, aplicando las influencias, logró que Morena, mejor dicho que López, nombrara a su hijo diputado federal y a su hija diputada local. Y que qué comentario daba. Y López, como buen corrupto y además cobarde, se fue por la tangente diciendo que él no permite la corrupción así. Pues algunos personajes que estaban en el PRI pues ya se están pasando a Morena. Personajes de renombre, priistas que, pues como usted dijo, y se ha mencionado por parte del partido Morena, pues han traicionado a los mexicanos y ahora ya están de este lado. No digo nombres pues para evitar herir susceptibilidades. Y también igualmente usted se ha manifestado en contra del influyentismo para acceder a cargos de poder. Sin embargo, pues hay prácticas, esta práctica continúa. Por ejemplo, le puedo decir de Nacho Mier, el diputado federal, quien en ese sentido en 2021 hizo a su hijo presidente municipal y a su hija diputada plurinominal. Esta vez el hijo del diputado Mier salió en las listas como diputado federal y su hija como diputada local. Opino muy poco en el primer caso porque se trata de un asunto político electoral y no podemos hablar mucho de eso. Y lo otro, si hay un funcionario así, seguramente ya fue investigado por la Secretaría de la Función Pública. Nosotros no toleramos la corrupción, no establecemos relaciones de complicidad con nadie. López pues no pasa de ser un alcahuete de la corrupción que impera dentro de su desgobierno. Pues además López no quiso dar su opinión, pretextando que por la veda electoral y no sé qué pendejadas más. Pero la realidad es que eso no tiene nada que ver con la veda electoral, porque lo que le está cuestionando el periodista en su circo es la incongruencia que hay de que todos los expriistas y expanistas corruptos se van a Morena y López los exonera de cualquier responsabilidad y se va por la tangente diciendo que la dependencia correspondiente de su gobierno ya los exoneró y que no hay ningún problema. Y pues todo ello es violatorio
del artículo 20 y 21 de la Constitución Federal. Pues el proceso penal tiene por objeto proteger al inocente y castigar al culpable para que no quede impune y además reparar los daños causados por el delito. Y en el caso del artículo 21, corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos y además ejercitar acción penal ante los órganos jurisdiccionales. Esto es que López no tiene facultades para exonerar a ningún corrupto de los funcionarios que participan en su desgobierno. Pues el caso es que hace un año exactamente, en marzo del 2023, el señor Ignacio Ovalle cometió un fraude multimillonario de 20,000 millones de pesos de Segalmex. Y López declaró en su circo que él era una persona buena, que era inocente y que era una cuestión de priistas corruptos que lo habían engañado, tal como se acredita con este video. Desde 3 años engañaron al señor Valle. 3 años engañaron al señor Valle. Pues yo creo que se confió, nada más que nosotros no aceptamos la corrupción. Y más tarde que temprano, o más temprano que tarde, el que comete un delito es castigado. Bueno, esta declaración de López comprueba que es un alcahuete de los funcionarios corruptos de su desgobierno. En la interpelación que le hizo el periodista en su circo respecto de la corrupción de un señor Nacho Mier, diputado federal, López se fue por la tangente diciendo que la función pública no había encontrado ninguna irregularidad, pero es el caso que se trata de un típico nepotismo, en donde un funcionario público utiliza las influencias para favorecer con puestos o con contratos a familiares y amigos. En este caso hay un delito de nepotismo en el caso denunciado por el periodista contra el señor Mier, y en el caso de Ignacio Ovalle lo exonera, manifiesta que es un hombre bueno y que lo engañaron y que él no es corrupto, pero la verdad es que viola su juramento establecido en el artículo 87 de la Constitución Federal, de que cuando tomó posesión de su cargo juró respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y sin embargo, López no acata dicho ordenamiento, pues su palabra es la ley. Basta que diga López que él no es responsable y ya queda impune este funcionario. En conclusión, que todos los integrantes de su desgobierno son un atajo de mediocres, corruptos, y de ahí que la continuidad de Morena debe de terminar y debemos de evitar que la corrupción y además la impunidad de que gozan por la protección de López termine de una vez por todas, porque ello socava nuestro sistema
republicano, democrático, representativo, laico y federal, así como la división de poderes establecida en el artículo 49 de la Constitución Federal en cuanto a la autonomía de los poderes, porque en estas condiciones pues, cada poder tiene sus facultades para actuar y López tiene la suya, y las funciones de López son las de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y proveer a su exacta observancia según lo estipula el artículo 89, fracción primera de la Constitución Federal. En fin, que el objeto de este comentario es el de exhibir nuevamente a López a 5 meses de que se vaya a la chingada Tabasco. Es que está rodeado de funcionarios corruptos y de ahí la mediocridad de su desgobierno y la corrupción como forma fundamental de todas las actividades de su cuarta transformación, y que además toma aptitudes de un dictador, pues pisotea la Constitución cuantas veces le viene en gana, y que además no pasa de ser un cínico y un hipócrita, porque finge ser un demócrata, un hombre bueno, un hombre que protege los derechos humanos de los mexicanos, y es un presidente al revés. Es un individuo que en mala hora llegó a la presidencia de la República para ser un representante de los antivalores de este país. Muchas gracias.